Bienvenidos a la emisión número 43, tercera época de nuestras charlas entretenidas, que deseamos sea una ventana abierta en los muros del gran edificio masónico. Son las 21 horas 9 de la noche en la Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Soy Rafael Maldonado y saludo fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales, Facebook y YouTube. Esperamos que este puente, esta puerta de acceso, sea de su agrado y utilidad. Mi muy querido amigo y hermano masón Luis Landini Quintal, muchas gracias por participar una vez más en nuestras charlas entretenidas. Muchas gracias, Rafael. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo nuestro público que nos visita el día de hoy, transmitiendo desde la Ciudad de México a todo el país y a todos los subconscientes que estén por ahí también prestando atención. Eso, sobre todo eso, mi querido Luis. Queridos amigos internautas, hoy vamos a charlar con Luis Landini Quintal sobre un tema que él domina y que a todos, creo que a todos nos interesa. ¿Cómo podemos comunicar nuestras ideas y pensamientos de mejor manera? Hacerlo de forma que los demás entiendan exactamente qué es lo que les queremos decir. Pero también, en sentido inverso, cómo comprender con claridad lo que otras personas nos dicen o lo que no nos dicen. En nuestro banner o cortinilla que teníamos al principio, se menciona una palabra muy importante, los códigos secretos del inconsciente. Y eso es lo que queremos que nos explique Luis Landini, porque él es un experto en el asunto. Querido Luis, ya te agradecí que nos acompañes nuevamente, pero ahora entremos en materia, en tu materia. La primera ocasión que yo escuché hablar del lenguaje corporal, pensé que se referían al lenguaje de las señas, ese lenguaje que utilizan los sordomudos, que inclusive ahora ya he sabido que hay un lenguaje de señas específicamente para el español que se habla en México. Pero ahora entiendo que ese lenguaje corporal es otro asunto. Por favor, ayúdeme a comprender mejor de qué se trata tu profesión. Bien, hablar del lenguaje corporal es algo que puede sonar un poquito etéreo, porque va a involucrar todos los movimientos que hacemos con nuestras manos, nuestro rostro, los gestos, incluye también la manera en que hablamos, el tono, si estoy hablando muy alto o muy bajo, o entre dientes, esos aspectos, y también en la forma en que nuestro cuerpo se está moviendo. Claro, todo esto operado desde el subconsciente. Y me encanta el título que pusiste de los códigos secretos del inconsciente o del subconsciente, porque es lo que está hablando nuestro cuerpo, nuestros gestos. El tema es que nuestro cuerpo nunca miente y en varias ocasiones nos va a poner en aprietos, nos va a poner en dificultades cuando tratamos de hablar. Entonces, todo esto del lenguaje corporal, pues hay mucha gente que te dice, no, eso no sirve, bueno, me han dicho que hasta es magia negra, no tiene nada que ver con eso, pero es algo muy entretenido, muy padre, que nos ayuda a poder comunicarnos y como bien lo expresaste, es cómo hacer que lo que tú estás diciendo le llegue a los demás de la manera en que tú estás pensando o tú quieres que el impacto sea en específico de una forma que llegue el mensaje. Entonces, eso es lo maravilloso del tema del lenguaje corporal. Decías hace un momento, Luis, el cuerpo o nuestro cuerpo nunca miente. Esto me recordó una serie que había en la televisión, esas series, ya sabes, del FBI y demás, y decía, todos mienten, como que era el logo o era la despedida del programa, decía, todos mienten. Realmente la mentira es algo muy común. ¿Por qué mentimos, Luis? ¿Tú tienes alguna predilección? Mira, hablabas también de otras cosas. Si no te molesta, me gustaría ver un momentito en la pantalla tu tarjeta de presentación. Sí. Mira, la tarjeta de presentación de Luis Landini me parece interesante porque dice lenguaje corporal, public speaking, no sé si así se diga en inglés, pero Sí. public speaking, grafología. Y luego, pues, tu Landini Consulting Group, que es tu empresa,
el correo electrónico landingcg@gmail.com y tu teléfono 55 50 75 89 86. Pero en sí, lo que me llama la atención es esto, lenguaje corporal, hablar en público y grafología. Todo eso va relacionado de alguna manera importante. Sí, claro, por supuesto. A mí me apasiona mucho el tema de la oratoria, porque quiero que recordemos, voy a poner un ejemplo. Cuando se hizo ese famoso speech, el de tengo un sueño, I have a dream, todos lo ubicamos. Lo que nadie ubica de ese discurso es que el orador que lo dio no era el orador principal. El orador principal fue obviamente antes y su discurso duró creo que cerca de 3 horas. Uy. Hasta la fecha, nadie se acuerda quién lo dijo y quién fue y qué dijo. Pero esta persona solo utilizó 19 minutos, así, 19 minutos para entregar un mensaje. Y utilizó tono de voz, el cuerpo, las manos y esa entonación. ¿Te imaginas lo que pudo lograr? Todos sabemos lo que logró en 19 minutos. Si nosotros aplicáramos eso todos los días, en la manera en que nos comunicamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con las personas con las que trabajamos, ¿cómo cambiaría? ¿Cómo haríamos ese impacto? Sería muy fuerte, ¿no? Entonces, a mí me apasiona esa parte de que si en 19 minutos se pudo entregar eso, ¿qué no pudiéramos hacer nosotros, no? Mucha gente se preocupa. Es que tengo 1 hora para llenar de plática. No, el tema es cuando te dicen tienes 5 minutos para hablar y presentar y que tú comuniques. Entonces, es muy interesante o muy práctico tener esas herramientas de saber cómo armar un discurso, que es la parte del public speaking, de hablar en público, en qué secuencia, cómo vas armando los ejemplos. Hay muchas técnicas y de ahí que tu cuerpo te ayude a dar ese impacto con lo que estás diciendo. Entonces, es mucho más fuerte. Entonces, combinar lo que es el lenguaje corporal con la parte de hablar en público, pues van de la mano. Entonces, he ayudado, por lo general, muchos tanatólogos en Guadalajara a que se comuniquen con sus pacientes. También he tenido por ahí un político en Estados Unidos, lo he podido capacitar y que ganó para ser juez de distrito en la zona donde está. Se me han escapado otros políticos también, se me han escapado de las manos, pero es muy para cómo les das estas herramientas y lo que se vuelve el día a día de hablar, y más, vamos a aterrizarlo así, como más son, hablar todos los días con la gente, en los talleres, ¿no? De esta forma, ayuda muchísimo. Sí, sí, lo entiendo claramente, Luis. En alguna ocasión platicando con algunos reporteros jóvenes, recién iniciados en el oficio, comentábamos acerca de lo importante que es llevar preparado un guión para poder entrevistar a una persona. Y le decíamos, imagínate que te consigo una entrevista con Dios. Te va a dar 1 minuto para hablar con él. O si tú quieres, te consigo 3 minutos para hablar con él. Si empiezas tú preguntas, pues, ¿cómo está el clima acá en el cielo? ¿Y qué se siente ser Dios? Y con lo que se llaman muletillas en el hablar cotidiano. ¿Cómo le diré? Si empiezas con todo eso, ya se te fue 1 minuto. Y luego mientras organizas tu pensamiento y discutes contigo mismo y te pones a discutir con la respuesta que él te dé, pues ya desperdiciaste la entrevista. Entonces tienes que saber exactamente qué vas a preguntar. Y ahorita con lo que tú me platicas, creo que es muy importante el acompañamiento con los gestos. Por ejemplo, ahorita yo me doy cuenta, y esto por lo que me estás diciendo, muevo las manos. El mover las manos, Luis, con una persona experta como tú, ¿estás entendiendo otra cosa de lo que yo te digo? Por ejemplo, si te estoy diciendo hablar con Dios, me llamaría mucho la atención poder tener una entrevista con Él. No sé cómo podría ocupar ese tiempo. ¿Mis manos están contradiciendo lo que digo? No, por supuesto que no. Es más, están corroborando
o acompañando de la manera adecuada lo que estás diciendo. ¿Por qué? Normalmente, y esto es voy a empezar a dar algunos tips para que no nos quedemos tan áridos en el tema. Manejar las manos en esta zona, estamos hablando del plano de lo emocional, de lo plano más fuerte que podemos hablar. Entonces tú empezaste diciendo, te voy a hacer una plática con Dios. Claro, toda la emoción está aquí arriba. Si yo bajara las manos a la altura entre el pecho o el abdomen, te doy una entrevista con Dios, inclusive mi tono de voz baja. Si tiramos las manos a ponerlas a los costados del cuerpo y me dices, tengo una entrevista con Dios, pues o sea, como que no tienes ganas de hablar. Entonces, manejar estos planos, el plano de lo emocional, el plano de la verdad, que es donde debemos de manejar normalmente las manos, o donde los políticos deberían de manejar las manos, y evitar hablar con las manos a los costados, ayuda en la entrega del mensaje. Entonces, tú les pones la importancia. Vamos a hablar con la deidad, con Dios, ¿no? El creador vamos a tomar, como dice la Iglesia Católica, el creador de todo lo visible y lo invisible, ¿no? Pues le estamos dando esa emoción. Pues vas a hablar con esa persona, ¿no? Oye, voy a hablar con el presidente. No, no voy a hablar con el presidente. No, no refleja esa emoción. Pero esto es inconsciente. Lo maravilloso del tema es que cuando enseño esto a mis alumnos, lo saco del inconsciente, se los traigo a que lo hagan consciente y lo volvemos a aterrizar para que cuando ellos se comuniquen ya sea de manera consciente. El problema es que el resto de la gente hablan de manera inconsciente, te hacen un gesto, tú ves una cosa que no sé, en el argot le llamamos como una microexpresión, una expresión de ira, de disgusto, de desprecio, cuando tú estás hablando. Entonces, te da muchos tips, ¿no? Por ejemplo, sí, sí te creo, Luis, sí, sí te creo. Creo que tienes Claro. razón. Sí, sí, te estoy creyendo, ¿eh? No lo dudes, ¿eh? Me parece como que no soy yo tan sincero, ¿no? Es correcto. Ahí hay otro mito. Hay muchos mitos a través del lenguaje corporal. El tema, y esto es clarísimo, me voy a cerrar de brazos. Hay que ver una cosa que es importante manejar en el lenguaje corporal, es el contexto. Saber qué está pasando en la situación. Si de entrada yo llego y estoy así, estoy con el ojo, con el ceño fruncido, encorvado. Si no, pues está enojado, no quiere hablar. Pero si en ese momento estoy debajo del aire acondicionado, que está al 1000 por hora funcionando, y estoy abajo y estoy así, pues quiere decir, es que no es que está enojado, es que tiene frío, o está molesto por el aire. Entonces, si empezamos a manejar el contexto de la situación donde nos estamos comunicando, ya podemos ver que a lo mejor, porque que esté con las manos cruzadas, con los brazos cruzados, no necesariamente estoy cerrado a la comunicación. O porque todos en mi familia, a la hora de la sobremesa, donde sale el café, sale el whisky, sale el habano, todo mundo se sienta con los brazos cruzados. Entonces es una cosa que ya traigo innata en mi familia, porque es la posición más cómoda que estamos. Yo lo aprendí así, lo vi que lo hacían mis tíos, mis abuelos. Entonces, no necesariamente quiere decir que estoy cerrado a la comunicación. Pero, por ejemplo, si está hablando el presidente y un reportero empieza a hacer esto, podemos decir, el reportero tiene una información que no quiere decir porque se está autocensurando, no la puede decir, quiere decirla, pero no lo va a hacer. Cállate boca. Exacto, así. O fácil, o lo voy a poner en otro tip. ¿Cuánto estoy hablando y empiezan a tallarse el ojo? O empiezan a rascarse la oreja. Es, dependiendo del contexto, obviamente vamos a poner esto, no me gusta lo que estoy viendo, no me gusta lo que estoy escuchando. Entonces, cuando uno está hablando, y sobre todo también me pasa en logia, que en los talleres cuando, y no quiero balconear a mis hermanos, pero luego sí me doy cuenta cuando piso callos ajenos, ¿no? Si estoy pisando callos, ¿no? Entonces, este, sí empiezan estos gestos, sí empiezan a manifestarse la incomodidad. Entonces, uno puede empezar a explotarlo. Si es algo que me sale, no quiero escuchar, algo que estoy diciendo, a la persona no le está haciendo sentido.
no le gusta. Podría entrar en un diálogo. Oye, no sé, fulanito, ¿quieres compartirnos algo? ¿Qué opinas del tema? Entonces, extraerlo de ese estado de que se está defendiendo con todo. Tranquilízate, relájate, comunícate conmigo. Déjame decirles a nuestros amigos internautas, les voy a dar una lección de cómo hacer enojar a los demás, de hacerse antipático de volada. Le voy a preguntar a Luis, tu profesión, los servicios que ofreces, ¿realmente podríamos decir que nos están enseñando a ser unos buenos mentirosos? No me lo contestes ahorita, mientras se te baja el coraje, déjame decir todas las personas que nos han hablado del internet. Edel Espinosa Contreras nos manda buena noche. Gracias, Edel, te mandamos también un saludo con mucho cariño. Nos dice un triple abrazo fraternal. Pues te devolvemos un triple mío y un triple de Luis con mucho cariño. Javier Rojas Benito nos está diciendo un afectuoso saludo y fraterno abrazo a Rafael y a su invitado especial desde el Pacífico guerrerense. Javier, qué gusto y qué envidia que estés disfrutando allá el Pacífico guerrerense. Hermoso lugar. Leo Ember Garibay Campos, saludos mis queridos hermanos. Leo Ember, también te mandamos un abrazo con todo el cariño que tú mereces. Robles Laidet, muy buenas noches, apreciables maestros. Robles Laidet nos está hablando desde Mazatlán, Sinaloa. Y estamos tratando de convencerla de que nos apoye aquí con algunos conocimientos. Es una persona que me trasluce mucha calidad de pensamiento, con muchos intereses en temas importantes, pero como que no se decide acompañarnos aquí en las charlas entretenidas. Vamos a ver si la convencemos. Jair Jiménez Aguilar, buenas noches, queridos hermanos, todos triple abrazo fraternal. Jair, también para ti. Georgina Cabrera Valdés, Gina, querida, qué bueno que nos acompañó. Ginita ha estado un poquito mal de su garganta y yo pensé que no nos iba a acompañar hoy porque estaba todavía hace rato en cama, pero qué bueno que estás con nosotros, mi queridísima Gina, Gina de mi corazón. Saludos fraternales, dice ella. Ya se me perdió. Saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Pues es un saludo que me llena de orgullo porque a pesar de estar enfermita, aquí está con nosotros. Sí. Alberto Delgado, buenas noches. El lenguaje corporal cuenta mucho para una mejor comunicación. El poder de la mirada y las palabras adecuadas son un buen puente para lo que se pretende. Claro, Alberto, estoy totalmente de acuerdo contigo de eso que estás diciendo. Y justamente lo que tú comentas, Alberto, es precisamente lo que forma el corazón de mi pregunta que le hice a Luis. Ahorita que regresemos con Luis a ver si ya se le bajó el coraje, todavía me puede decir, porque le pregunté si nos está enseñando a ser buenos mentirosos. Claudio Héctor Cernas Arrelague, muchas felicidades por su plática, es muy constructiva, reciban un triple abrazo fraternal. Gracias, Claudio Héctor, te mandamos también un abrazo con mucho cariño. Y Diana Bastet, saludos al venerable maestro Rafael Maldonado y a un maravilloso maestro del lenguaje corporal, Luigi Landini, un maravilloso maestro del lenguaje corporal. Pues qué bonita expresión, me imagino que sea alguna discípula tuya. Qué bueno, Luis. Pues sí, ahora sí, regresamos. Nos estás enseñando cómo ser buenos mentirosos, porque si es eso, la verdad es que muchos políticos te van a contratar. No, es más, les voy a hacer yo la misma pregunta, pero vamos a cambiarla un poquito. ¿Es mejor ser auténtico o no ser auténtico? Bueno, aquí está ya toda una discusión porque algo que siempre nos hemos cuestionado es por qué mentimos. Ajá. Y la verdad es que se miente por muchas razones. Una de las más importantes es para evitar una situación incómoda o molesta o un castigo. Entonces, ¿quién quebró el plato? Pues fue el gato, mamá. Entonces nos quitamos la posibilidad de un castigo desde niñitos y va pasando el tiempo y pues comenzamos a encontrar muchas razones para mentir. Ya no hablo de delincuentes y todo, ¿no? Hablo de personas en el diario vivir, la normalidad. Pero procuramos evitar, por ejemplo, un momento incómodo. Pero hay otras mentiras, Luis, que a mí me parece que pues, son las que decimos mentiras blancas o mentiras piadosas. Por ejemplo, pues encontramos a un amigo que está todo demacrado, dado al cual ya la edad se le vino encima. Le decimos, oye, qué bien te ves estupendo, por ti no pasan los años. Realmente no lo estamos queriendo engañar, sino le queremos dar pues un apapacho, un abrazo de corazón y darle ánimo.
O vemos a un amigo, por ejemplo, que ha estado haciendo un gran esfuerzo por bajar de peso y pues apenas bajó 50 gramos. Y le decimos, oye, te está haciendo muy bien tu dieta, vas por un buen camino y ya se te nota que estás adelgazando. Pues sí son mentiras, pero yo Ajá. diría que se vale mentir en ese sentido, ¿no? ¿Tú qué opinas? Mira, lo voy a poner de esta forma. Primero, vamos a poner la primera hipótesis. Tenemos que creer en la evolución, para lo que voy a decir. Nuestro cerebro está constituido de tres partes. El cerebro reptiliano, que es lo más básico, es el instinto, y ese lo único que le interesa es tu sobrevivencia a cualquier medio. Que comas, que respires, que tomes agua cuando tienes sed. Es lo único que le interesa. Luego tenemos la siguiente etapa, que es el cerebro límbico, que es el que se encarga de las relaciones. Con este grupo sí te puedes juntar, con este grupo no te puedes juntar. Y por último tenemos al neocórtex. El neocórtex, que es el, digamos que, el empleado millennial de nuestro cerebro, el más joven, que es el que se encarga de la computadora central, de manejar el lenguaje, de cálculos, etc. Bueno, nuestro cerebro reptiliano toma juicios en una fracción de segundo. Y esto todo el mundo se da cuenta porque inmediatamente que prendieron y me vieron, tú ya sabes si me caes bien o les caigo mal. Y esto es porque el cerebro necesita saber si me puedo acercar o no me puedo acercar a esa persona. Es decir, el cerebro reptiliano va a clasificar a las personas en cuatro grupos. Primero, amigo. Entonces, ¿qué va a hacer? El neocórtex le va a preguntar al reptiliano, oye, reptiliano, reconfírmame que la persona que tengo enfrente es un amigo. Entonces va a decir, bueno, pues mira, sí, se ve agradable, habla mucho, sonríe, está sus manos abiertas. Ah, pues fíjate que sí parece que es amigo. Entonces todo lo que te diga, aunque no tengan algo interesante que decir, lo va a tomar, porque va a decir el reptiliano, es seguro que esté contigo porque voy a salir mejor de lo que estoy entrando, me voy a llevar algo. Pero si no caigo en la categoría de amigo, pues voy a caer en la categoría de enemigo. Entonces el neocórtex va a volver a preguntar, reptiliano, confírmame que la persona que tengo enfrente es un enemigo. Entonces va a decir, bueno, no lo conozco, está con los brazos cruzados, no le veo la parte de abajo del cuerpo, no veo, como que hay falta de información, no sabes qué, mejor ni te acerques, no vaya a ser que nos vaya a hacer algo. Y se va. Entonces todo lo que yo tenga que decir, no lo va a aceptar, se va a huir o se va a congelar o va a entrar en una posición agresiva de competencia, todo por sobrevivir. Pero si no soy amigo y no soy enemigo, pues puedo ser un posible compañero sexual. Entonces el neocórtex va a decir, a ver, reptiliano, dime si el de enfrente puede ser un compañero sexual o no. Decir, mira, pues trae el cabello brillante, parece que viene de una zona donde hay muchos recursos, si procreamos, la descendencia va a tener alimento, los van a cuidar, puede que sí. Pero si no soy amigo, no soy enemigo y no soy posible compañero sexual, solo puedo ser indiferente. Entonces, todo Sí. lo que yo diga, solo van a escuchar bla, 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 bla. Pero lo que yo he estado haciendo todo este tiempo en esta plática es marcándole las señales que soy amigo. Porque si realmente me pusiera como soy o como me siento, diría, ay, hoy me pasé 4 horas sin estar tratando de arreglar la firma electrónica, no funcionó, salí corriendo, tomé un taxi, el tráfico me salió carísimo, llegué muy tarde a la casa, ya comí frío, ya no les caería muy bien. Pero si muevo mis manos, sonrío, levanto las cejas, todo lo que yo estoy diciendo va a caer en la categoría de amigo. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿me estás enseñando a mentir? ¿Me estás enseñando a no ser auténtico? Sí, porque si no me permito cambiar esa actitud de entregar el mensaje que te voy a dar y que yo caiga que caiga de tu categoría de amigo, porque el cerebro reptiliano por default se va con la clasificación de indiferente. Somos 8 billones de personas en el mundo. No todos podemos ser amigos, no todos podemos ser enemigos, ni menos todos compañeros sexuales, ya se podrán imaginar. Entonces, te doy todas las técnicas, el show
para que el mensaje que entregues sea recibido como amigo. Pero el problema es que ya todo el mundo en este momento ya sabe, no, pues fulanito me cae mal, fulanito me cae bien, y ellos lo saben de nosotros. Entonces, con estas técnicas, como les acabo de decir, abrir las manos, hablar en el plano de la verdad, sonreír y manejar las cejas, les da la técnica, les da la pauta para caer en la categoría de amigo. Rafa, no te estoy mintiendo, simplemente a veces, si quiero comunicarme mejor, hay que cambiar de categoría y a veces ser menos auténtico. Y en tu tarjeta que presentaba ya hace un momentito, me llamó mucho la atención cuando la conocí, Luis, que hablas también, lo mencionas en inglés, pero hablas de lo que podríamos llamar pues, la oratoria, ¿no? El Laboratorio. hablar en público. El hablar en público es algo que normalmente nos angustia cuando no tenemos la práctica, la experiencia que tiene un declamador o que tiene algún orador profesional. Entonces, angustia. Y empieza uno a hacer, pues a tomar actitudes que la verdad molestan. Últimamente he observado a algunos de los políticos, sobre todo los políticos más importantes, los que están en el candelero, que llegan a la repisa donde están, el estrado, como le llamen ahí, donde van a poner su discurso, y ahí ya les tienen los ingenieros de sonido, todo su equipo, ya les tienen los micrófonos listos. Ah, pero ¿cómo se ponen a jugar con los micrófonos? Los suben, los bajan, los mueven, los tuercen, creyendo que saben más que sus ingenieros de sonido, ¿no? Y yo creo que no es que quieran arreglar los micrófonos, sino simplemente que están pues como nerviosos o como queriendo, en lugar de manipular a los micrófonos, a quien quieren manipular realmente es al público. Pero esta es una observación que yo tengo de profano en la materia. Tú como experto, ¿cómo calificarías esa actitud de los políticos? Efectivamente, eso yo lo puedo catalogar como un apaciguador, es un liberador de tensión. Y no es el único. Tú has visto cuando empiezan, llega el político, quiere empezar su discurso y empieza, se acomoda el saco, se abre un poquito la corbata, como que quiero que entre aire, se rasca, todo eso son apaciguadores, es el estrés que estás sintiendo, es la manera de disipar. Pero lo bonito de la oratoria es que los nervios son los que te mantienen vivo, los que te mantienen activo. Entonces yo les digo a mis alumnos, los nervios no se los van a quitar, no se los voy a quitar, hay que vivir con ellos, porque es lo que le da chispa luego al discurso. Es vaya, nos podemos equivocar al hablar, podemos decir un error, lo importante es cómo recuperarlo. Por ejemplo, ahorita, pues la práctica la plática es seguida, y he cometido varios errores, simplemente es cómo sales, cómo continúas y cómo sigues entregando la plática de manera que el público se lleve algo. Y eso es lo que estoy intentando de hacer, al menos que se llevaran 3 tips, porque nuestro cerebro está enamorado del número 3. Siempre vamos a hablar en términos de 3. En oratoria es lo básico, hablar en triadas, en ayer, hoy, mañana, y pueden escuchar los libros, Tres Mosqueteros, Los Tres Cerditos, todo en términos de 3. O sea, realmente, si fuéramos realmente sinceros toda la vida, si aprendiéramos a ser honestos y a decir todas las cosas en verdad, pues como que no necesitaríamos eso, el movimiento, el cuerpo seguiría a nuestro pensamiento al hablar. ¿No? O sea, yo te encuentro, oye, qué bueno que te veo porque te quería decir el otro día tal y tal. Si realmente me da mucho gusto verte porque te quería decir esto que te voy a decir, pues yo creo que mi lenguaje corporal responde exactamente a lo que mi idea quiere darte a entender. Pero si desde que te veo finjo y digo, ay, viene el Luis y me va a cobrar lo que le debo desde el año pasado, pero ahorita le voy a inventar que la tía y el perrito y no sé qué, entonces como que ya no sé ni dónde poner las manos, ¿no? Sí, yo les explico a mis alumnos que mi teoría es que al menos para lo que es Latinoamérica o México, estamos muy acostumbrados a mentir, a encubrir esta mentira con la felicidad, con la sonrisa. Porque cuántas veces, como tú bien lo has notado o lo has mencionado, cuántas veces nos preguntan, hola, ¿cómo estás? Y ese día no hubo agua caliente, no hubo café, el perrito del vecino se hizo en la puerta. ¿Y qué contestamos? Bien, estoy muy bien y sonreímos. Entonces, realmente lo que uno siente
lo cambia, ¿no? O nos ha pasado de niños, seguramente nos pasó, bueno, al menos en mi caso. Mi mamá tenía una amiga, una doctora, que cada vez que me veía me agarraba de los cachetes. Si de por sí tengo cachetes, me agarraba y me decía, Luisito, ¿cómo estás? Y hoy me dolía mucho. Entonces, cada vez que venía la doctora, yo ya hacía mi gesto de que no me vaya a agarrar, que no me vaya a agarrar. Y mi mamá, saluda a la doctora, ¿cómo se dice? Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Y mi jalada de cachetes, ¿no? Entonces, tendemos a ocultar ese sentimiento bajo la sonrisa. Entonces, cuando vemos las microexpresiones de la gente, y digo microexpresiones porque es un gesto que dura un cuarto de segundo, y mis alumnos no me van a dejar mentir, los capacito a tener el ojo educado para poder leer una expresión de esa velocidad en el gesto de una persona, en el rostro, y ver cómo empiezan con un gesto de ira y, hola, ¿cómo estás? Y terminan con la sonrisa, ¿no? Entonces, vaya, sí hay que tener un poquito de estudio, un poquito de práctica, pero créeme que nos divertimos mucho cuando estamos aprendiendo esto. Sí, sí, muy bien, qué bien me caes, ¿no? Pero Exacto. no es No vengas exactamente hoy, eso sí, exacto. lo que quiero decir. Oye, Luis, mira, nos acaba de escribir Beatriz González Meneses. Te mandamos un abrazo con mucho cariño, Betty. Qué bueno que estés bien. Dice, buenas noches, queridos hermanos. Un tema muy interesante, o más bien respecto al tema de hoy, quiero preguntar, ¿qué es el inconsciente? ¿Sabes, Betty? Ya sí nos llevamos a preguntar así de fuerte. Dice, ¿qué es el inconsciente? Y Edel Espinosa nos manda un emoji, una carita como de sorpresa. Realmente no supe exactamente en qué momento se sorprendió Edel Espinosa, pero ahorita tratamos de averiguar esto, Edel, para que nos explique Luis un poquito. Nos pregunta Betty, ¿qué es el inconsciente? Y bueno, la verdad es que no sé qué tan preparados estemos para hablar del inconsciente, pero los grandes psicólogos, los más famosos, han hablado de esos dos niveles, el consciente y el inconsciente. Se utilizó durante un tiempo el término subconsciente, pero digamos que ha ido cayendo en desuso porque, según dicen los expertos, la palabra subconsciente no explica con claridad lo que quieren decir. Entonces está la parte consciente, lo que decía Luis, del cerebro que está más avispado, más al día en el momento, y otro que está como trabajando lo que ahora en la computadora le llamamos en segundo plano. En la Correcto. computadora se están dando una serie de procesos mientras tú escribes una carta o haces un dibujo en segundo plano, es decir, atrás se está produciendo otro proceso que ni lo vemos. Algo así sucede con la mente, Luis, o por qué es eso del inconsciente. ¿Qué le podemos decir a Betty para que más o menos nos crea? Porque te voy a decir la verdad, ¿no? Te voy a ser muy honesto, ¿no? Claro, y esto que estás diciendo, y Te voy a pasa ser muy mucho, honesto. No sé nada de esto, ¿no? es complicado, sí. Y podríamos hablar, lo más sencillo es poder referirte a Freud, cuando él sí habla de los tres niveles, un consciente, un subconsciente y un inconsciente. Jung también maneja un poco, y estamos hablando del psicoanálisis, pero sí es todo lo que, y bien explicado como lo puso Rafael, todo lo que está en el segundo plano en tu cerebro son cosas que empiezas a hacer en automático, que no controlas. Y te puedo dar un ejemplo que hasta puede ser un acto reflejo, que te pasas por algo caliente, lo rozas e inmediatamente quitas el brazo, ¿no? Entonces tú no esperaste a decir, hacer todo este proceso de, a ver, estoy empezando a sentir caliente en mi codo. Voy a identificar qué es. Ah, sí, es una fuente de calor que me está quemando. Me puede lastimar. Ah, voy a retirar el brazo. No, no pasamos. Bueno, el inconsciente sí pasa por todo eso, pero en una fracción de segundo. Entonces, tú ya nada más recibes el movimiento, pero no mandaste conscientemente o voluntariamente esa, esa señal, esa orden. Más o menos lo pudiéramos manejar. Pero una cosa muy interesante y ahorita que me encantó cómo empezó Rafa a decir, bueno, vaya, todo el mundo, si yo te digo, me gané 10 millones de pesos en la lotería, wow, me gané 10 millones de pesos en la lotería. ¿A quién le crees? Sí, claro. Es Entonces, muy evidente. es muy evidente, pero el problema es que cuánta gente no lo hace.
estás en una junta y quién va a hacer los reportes o quién está encargado de ver a las familias no sé, del edificio de la calle B que se cayeron. Ah, mi equipo lo va a hacer. No, bueno, pues sabemos, mucha gente, pues sí, ya vimos que lo van a hacer. Pero obviamente los que ya manejamos el lenguaje corporal sabemos que no lo va a hacer. Otro gesto muy interesante es en el dedo de que traemos el anillo. Mucha gente empieza a hablar y empieza a jugar con el anillo. Eso es señal de falta de compromiso. Se quiere quitar el compromiso. Entonces, cuando le quieres decir, oye, tú vas a traer los refrescos para la fiesta de mañana y empieza a jugar con el anillo, olvídenlo, él no va a traer los refrescos. Es prudente pedirle a otra persona que traiga los refrescos. Sí, me queda muy claro. Pero entonces, por ejemplo, el señor o la señorita candidato para no sé qué puesto público para la política, nos dice, por ejemplo, este acto que me molesta mucho, porque ustedes tienen razón, lo vamos a investigar hasta sus últimas consecuencias y se va a aplicar la ley hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Eso, si nos lo dice, eso debería estarse tapando no solo la boca, sino los ojos y las orejas, ¿no? Debería tener las manos en las bolsas, ¿o no? Porque pues no es cierto. Aura Rosa Quevedo nos manda desde Venezuela. Aura Rosa, un fraternal saludo desde Venezuela. Ya nos hace falta otra vez, Aura Rosa. Le vamos a decir a Gaby que te invite y a ver si las volvemos a tener juntas. Jair Jiménez Aguilar, la boca tapada, claro. Estábamos hablando de taparnos la boca en ciertos momentos y pone un muñequito con la boca tapada. Bruce Pérez dice, excelente charla. Pues Bruce, qué bueno que te guste. Se trata de sacar algunas conclusiones que nos sean útiles, que nos sean convenientes para todos. Entonces decíamos, ese candidato que dice que se investigará hasta las últimas consecuencias y se aplicará la ley caiga quien caiga, lo más probable es que nos esté mintiendo, pero yo podría estarlo escuchando nada más, por ejemplo, por radio, sin verlo. Yo siento que me está mintiendo. Entonces ahí como que su lenguaje corporal, con lenguaje corporal o sin lenguaje corporal, a mí me está transmitiendo una idea de falsedad. Hay un ejemplo muy claro de eso y fue en las elecciones de Estados Unidos de Kennedy contra Nixon. Eran las primeras que se televisaban y la mayor parte del pueblo estadounidense estaba más pegada al radio que a la televisión. Entonces, si le preguntaron a los posibles electores, después de escuchar el primer debate entre Nixon y Kennedy, ¿por quién votarían? La gente que escuchó el debate votaron por Nixon. La gente que vio por televisión el debate votarían por Kennedy. El lenguaje corporal que manejó Nixon en esa ocasión fue terrible. Inclusive es famosísimo su movimiento de que yo soy una persona honesta o yo no tengo nada que ocultar, y en ese momento se hace para atrás del atril donde está y pone las manos en la espalda, ¿no? Entonces, pues no tienes nada que ocultar, pero ya te guardaste las manos bajo la espalda, ya te hiciste para atrás de lo que acabas de decir. Entonces, en los términos del lenguaje corporal, todo este set o clúster de movimientos lo conocemos como un mensaje de alejamiento. Acabo de mandar un mensaje que no es cierto, que no estoy seguro de lo que estoy diciendo, me echo para atrás como que me estoy retractando del tema y aparte escondo mis manos. Pues como que pues ya no lo dije. Entonces, vaya, sí, solo con la voz muchos van a preguntar, oye, pero si no tengo la posibilidad de ver a la persona, con la voz puedo saber. Sí hay manera de ver, de escuchar, detectar una incomodidad en la persona por los tonos, por los picos. Normalmente relacionamos los tonos muy agudos con cierta incomodidad del tema que están manejando. Cuando manejan tonos graves o más, digamos que monótono, podemos decir que no hay tanto problema en lo que está diciendo, no estoy encontrando fallas. No quiero decir que es una mentira o no, porque quien crea que el lenguaje corporal te va a enseñar, te va a detectar mentiras, es una falsedad. Lo que detectamos son incomodidades o ciertas incongruencias entre lo que se dice con lo que se ve. Mi esposa Ari tiene una frase que se la voy a piratear ahorita. No me checa el audio con el video. Entonces,
es claro, ahí eso, y eso es lo que nos sirve el lenguaje corporal. Cuando vemos que no nos está cuadrando el audio con el video, ahí hay algo, entonces sí podemos empezar a sospechar que la información que nos están virtiendo puede ser que no sea del todo correcta. Esto que acabas de decir me lleva a otra idea. No sé, ustedes, amigos internautas, si están de acuerdo con todo lo que está diciendo Luis o consideramos que su lenguaje corporal nos demuestra que está engañándonos con todo lo que está diciendo, ¿no? Yo la verdad le estoy creyendo porque me parece, lo conozco, entonces aunque no lo estuviera viendo o no lo estuviera escuchando, si yo leyera esto que nos ha dicho sin que interviniera su imagen y su voz, yo le estaría creyendo porque lo conozco y sé su capacidad y sé su calidad humana. Entonces ahí ya intervienen otros factores. Y aquí va la pregunta que le quería yo hacer a Luis. Así como dijiste hace rato, Luis, de que si siento algo que me quema, instintivamente muevo el brazo, no tengo que razonarlo, de decir, algo me va a quemar, me va a dañar y después voy a tener que ir al médico. No tengo que razonar nada de eso, simplemente me retiro. Inclusive, si ustedes ven algunas fotografías o videos, es interesantísimo como una persona que va a recibir un balazo, que le están apuntando y le disparan, pues mete las manos como si las manos pudieran detener la bala. Pero bueno, ahí está el instinto de El tener instinto con fue, algo, taparse para que no le pegue la bala, ¿no? La bala va a pasar las manos y va a pasar el cuerpo y la cabeza, pero el instinto hace que actúe así. Ahora, si esto lo hacemos al transmitir a los demás nuestro lenguaje corporal es de manera impensada, el subconsciente del que nos preguntaba Betty, en el otro sentido, se requiere tener un conocimiento, un entrenamiento, una cultura especial para descubrir el verdadero fondo de lo que nos está diciendo la persona, para saber si el vendedor nos está queriendo timar o realmente nos está ofreciendo un producto recomendándolo porque él tiene conocimiento de que es bueno. Es decir, ¿sabemos instintivamente o tenemos que tener todo un curso para saber si me están tomando el pelo o me están diciendo la verdad? Esto es muy interesante porque el lenguaje corporal todos lo manejamos alguna vez. Cuando éramos bebés, no hablábamos y nuestra mamá, a través de nuestros gestos, podía ella saber cuándo teníamos frío, cuándo teníamos hambre, cuándo había que cambiar el pañal y sabíamos comunicar eso. El tema es que como vamos creciendo y empieza la sociedad, las normas sociales, todo esto del lenguaje corporal lo dejamos de lado. Por eso es que a mí me apasiona el tema. Y vamos, y ideado un curso donde empezamos a recordar todos estos movimientos. Yo lo divido en la parte de qué es lo básico para aprender a leer el lenguaje corporal, la observación, el contexto, tener una línea base de comportamiento de la persona, después saber qué es lo que voy a leer, ¿no? Puedo, inclusive, a través de únicamente del físico de una persona, tú puedes saber cómo se comporta, cómo se enfrenta a la realidad, qué palabras va a utilizar, si vive en la imaginación, si se siente abandonado, o cree que vive en una injusticia tremenda, si un gente muy rígida o fría, y cómo comunicarte con ellos. Pues, cómo aprender a leer un rostro es, y no es porque es que la ceja la tiene más larga, no, es estas 7 microexpresiones que el doctor Paul Ekman descubrió en los 70 de ira, de tristeza, felicidad, vaya, tenemos 7. Y después todo lo que se llama los micropicores y las microcaricias, que son que me rasque la pierna, que me rasque el brazo, que me rasque la mejilla, como les dije, me estoy tallando el ojo, pongo la mano aquí, me estoy quitando una pelusa que no existe, me rasco la cabeza y en qué contextos pasa. Entonces, sí, yo, bueno, es parte de lo que doy como en el entrenamiento, les enseño a manejar todo esto, primero para que lo descubras en ti mismo y veas cómo eso afecta la manera en que te comunicas. Y una vez que ya, lo primero, porque es lo único que puedes controlar, es la manera en que tú entregas ese mensaje, con esa misma forma, poder leer al de enfrente y saber tener más certeza de lo que estás sintiendo y pensando en ese momento. Eso es, o sea, que sí, digamos que no se requiere realmente un gran entrenamiento, sino que
pues es precisamente la parte, ¿qué diríamos? Natural o Hay una parte natural, pero sí, sí es bueno recordarlo con un entrenamiento. es bueno recordarlo. ¿Cómo lo hiciste? Perdón, no te escuché. Tenerlo con un entrenamiento, afianzarlo con un entrenamiento. Sí, o sea que digamos que reforzar, ¿no? O sea, Es correcto. como en todo, ¿no? Pues tienes cosas que te salen natural porque pues así eres, pero si tienes aparte un entrenamiento, ¿qué pasa con lo de los terremotos? Los terremotos, cuando sentimos que suena una alarma o que se mueve el edificio, pues inmediatamente nuestro instinto nos hace tratar de ponernos a salvo de la mejor manera con nuestras experiencias, pero los simulacros y todo esto que nos van dando entrenamiento hacen que cada vez podamos operar de una manera más adecuada, más positiva. Es correcto. Entonces, esto sería realmente de lo que estamos hablando. Sí. Sí, es tener este entrenamiento y esta práctica. Y con mis alumnos, pues, vemos videos, les muestro cómo la gente cuando está incómoda, cómo empieza a tener es, cómo su cuerpo empieza a moverse de cierta manera, cómo ver que la línea de comportamiento que ya tienen establecida una persona cambia drásticamente cuando está en una situación de estrés o cuando quiere ocultar información. Vaya, son ejemplos muy interesantes. Digo, las personas que se interesen pueden ver la entrevista que tuvo Lance Armstrong con Oprah Winfrey. Lance Armstrong, el ganador de 7 veces de la Tour de France en el ciclismo, cuando él declara que tuvo que consumir drogas durante 7 años para poder ser campeón del ciclismo, ¿no? Y haber defendido esos títulos previamente 7 años diciendo que él nunca se había drogado. Entonces, ver cómo cambia el cuerpo de las personas, sus gestos, Claro, es muy interesante. claro. Luis, acabas de repetir, ya lo has comentado 2 ocasiones, dices, cuando les explico a mis alumnos, esto me está dando a entender que tú das cursos, o sea, si tienes alumnos, lo que vimos en tu tarjeta son los datos como nos podría yo comunicar contigo para pues, conseguir que me des un curso o que en la empresa en donde yo trabajo pudiéramos organizar un seminario, alguna cosa así. Claro que sí. De hecho, estoy buscando 3 personas que quieran mejorar su forma de hablar en público, tener la certeza de cómo comunicarse mejor y leer los gestos de las demás personas para entrenarlos durante el mes de diciembre, los que se quieren comunicar conmigo. Ah, muy bien, pues La ventaja de los cursos que yo doy es que es un curso completamente personalizado, de pocas personas que manejamos y es un entrenamiento, digamos que es pesado, es mucho material, pero bueno, yo les he cumplido y creo que nadie me va a dejar mentir, que cuando entran a mi curso, ese día es un parteaguas en la vida de las personas. Cambia completamente la percepción de cómo ver a los demás. pero cambia para bien, o sea, Por supuesto que no es sí. algo que me convierta ya en un sospechosista de hueso colorado, ¿no? Que No, siempre digamos, estoy desconfiado y con espinas, todo lo que me van a decir es mentira. Dice tu tarjeta, la estoy viendo ahorita en la pantalla, dice Luis Landini Quintal, lenguaje corporal, public speaking, grafología. Y luego la razón social de tu empresa, Landini Consulting Group. Y luego, ¿cómo se puede comunicar? ¿Así por correo o por directamente correo, por teléfono? en landinicg@gmail.com o en el número que está ahí, pueden llamar 55 50 75 89 86. 86, me pueden Y dejar ahí un mensaje. entonces vamos a pensar que me quiero inscribir. ¿Qué sería? ¿Por electrónica o tú vienes a mi casa o yo tengo que ir a tu oficina o cómo ocurre eso? Hacemos un curso presencial para de 3 a 5 personas para entregar. Nos ponemos de acuerdo en el lugar. Normalmente lo hacemos en la zona de la Condesa, para que sea un poco más céntrico y ya tenemos por ahí un lugar que nos ha servido mucho, inclusive para hacer el examen porque tienen examen, no se libran del examen, de hacer un discurso en 5 minutos y aprovechamos a la gente del lugar para que escuche y
y así los retroalimentamos. O sea que debe ser presencial, porque si lo haces por electrónica, pues como ahorita tenemos dificultades de comunicación, ¿no? Sí, se Sí, puede tardar un claro, poco. a lo mejor a mí sí me descubren mi cuerpo, mis manos, me descubren lo que realmente quiero decir, pero si lo hacemos en persona, mucho mejor. Ahora, es importante, por ejemplo, un vendedor de algo, de repente, sobre todo los productos difíciles o que tienen una cierta carga emocional, por ejemplo, vender servicios funerarios. Realmente es una complicación acercarse a una persona y decirle, oiga, no quiero Claro, una caja de muerto, pues como que se oye horrible, ¿no? Todos la efectivamente. necesitamos, o sea que es un producto indispensable. El vendedor nos puede convencer de cualquier manera de que la vamos a ocupar, pero como que es un producto con mucha complicación, entonces necesita una gran capacidad de comunicación del vendedor. Pero hay otros, los vendedores que están actualmente se utilizan mucho, los que llaman de call center. Es decir, son personas que están todo el día por teléfono Sí, y pues de repente las empresas les dan lo que le llaman el cassette, tienes que decir esto y esto, saludas así y dices esto. Pero los que ya tienen experiencia lo hacen de mejor manera, como que rompen el hielo, o no sé cómo en términos técnicos se le puede decir, pero logran establecer el primer contacto los primeros segundos antes de que el cliente o posible cliente le cuelgue. Porque en cuanto oigo que me van a vender, cuelgo, o no, gracias, no quiero nada, no necesito, no me esté interrumpiendo. Pero hay vendedores que tienen cierta capacidad, sutileza, como para lograr que esos primeros segundos se abra el prospecto, lo soporte y entonces ya escucha el mensaje y probablemente sea algo útil, necesario y que sí le interesa al prospecto. ¿Ese sería tu público idóneo? sí, de hecho, ahí voy a dar un tip. Cuando vamos a abrir una conversación o un discurso, solo tenemos 7 segundos para captar la atención de las personas. Entonces, si empiezo mi discurso diciendo, muy buenas tardes, soy Luis Landini y vengo, el clima está perfecto, voy a hablarle de, ya lo perdí. Definitivamente ya no va a querer escuchar, porque no le interesa saber quién soy, no le interesa la temperatura, no soy, no le interesa. Pero si empiezo con una frase de poder, y vamos a tomar el ejemplo muy fuerte, que como lo acabas de mencionar, un vendedor de servicios funerarios, ¿no? Se imagina tener resuelto la vida cuando se acabe. Una pregunta que te haga pensar, a ver, ¿de qué me estás hablando? Háblame más. O la vida es injusta cuando se acaba y más cuando los que se quedan. Entonces, seguro ya tienes tu servicio contratado. Frases de Claro. esa manera que enganchan a la gente. Sí, por favor, dame más. Uno de mis alumnos hizo una ponencia y empezó hablando, ¿cómo te sentirías si tu perro se escapa cuando abres la puerta de tu casa? Bueno, ya teníamos ahí a 5 personas ahí listos para, dame más. Dime qué técnicas voy a utilizar para controlar a mi perro. Vaya, o sea, empieza con esas frases que llaman a la atención y te enganchan con la gente. Ahora, sí, no deja de ser peligroso porque también pues, se roza un filo de navaja terrible que es el fraude, ¿no? O sea, Claro, también sin mentir. Mira, nos está hablando Débora Martínez, Luisito. Te quiero sí, decir, dice, interesante charla, gracias. Pues qué bueno, gracias a ti, Débora, porque te interese en los temas que nosotros tratamos. Qué bueno. Jair Jiménez, se me hace más fácil leer un aura que los ademanes. Ah, caramba, estás tocando, Jair, otro asunto importantísimo del que en alguna ocasión ya hemos hablado. Dice, me hace más fácil leer un aura que los ademanes. Yo creo que tiene su punto de discusión, pero me parece muy interesante lo que nos dices. Diana Basset, triple TRAHI, las 5 heridas, traición, rechazo, abandono, humillación, injusticia. No sé exactamente, ahorita le preguntamos a Luis porque yo no sé qué son esas, las 5 las heridas, 5 heridas del traición, alma. rechazo, abandono, humillación, injusticia. Y también dice, me fascinan tus videos, Luigi. Ah, también tienes videos, Luigi. Te estamos balconeando aquí y sus cursos son extraordinarios. He aprendido mucho y estoy utilizando la información en mi vida práctica. Lo recomiendo mucho. Pues es uno de tus fans, qué bueno. Leo Ember Garibay, dice Leo Ember. También
pasa que hay personas neurodivergentes que tienen ciertas características que son diferentes a las neurotípicas y que no van a tener las mismas microexpresiones para comunicarse. También debemos saber identificarlos. Ah, bueno, pues fíjate que yo no sé de psicología, pero me parece así tan claro lo que nos acabas de decir, que sí, pues sí, sí, una persona con, no sé, con parálisis cerebral, pues obviamente ya echamos al traste todo lo que nos acaban de decir. Dice, falta mi discurso de 5 minutos. Es lo que le falta a Diana Bastet. Diana Bastet, le falta su discurso de 5 minutos. Cuando das un curso en el oriente de Cancún, me avisas. Jair Jiménez, que reside en Cancún, te pide, Luisito, que cuando des un curso en el oriente de Cancún, le avises. Que lo Alberto armemos. Delgado, interesantes luces, queridos hermanos. Pues Alberto, al contrario, te agradecemos mucho que te intereses en lo que platicamos aquí. Pues Luis, andamos en ese tipo de cosas. ¿Cómo ves? Pues que Las 5 Jair nos heridas, invita a ¿cuáles son Cancún. qué son las 5 heridas? En términos de psicología, de acuerdo a la composición del cuerpo, de la fisionomía, podemos clasificar a las personas en 5 tipos, que son las 5 heridas que hablaba Diana. Diana. Tenemos rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Esto quiere decir que estas heridas se generan cuando somos niños o muy pequeños y es la manera en que nosotros creemos que el mundo funciona y tiene un impacto en nuestro cuerpo, en nuestro físico. Hay personas que son muy delgadas, gente que es muy recta, muy rígida, o cuerpos mucho de gimnasio, vaya, y cada una de estas características pues nos lleva a entender, a clasificarlas en uno de estas heridas y tienen cierta manera de comportarse y cierta manera de comunicarse, cierta manera de ver el mundo. Entonces, para la gente que está en ventas, si toman el curso conmigo, les voy a enseñar cómo vender algo a esos 5 tipos, del mismo producto, a estos 5 tipos de personas y pues que tengan éxito en su trabajo. Y por ejemplo, si fuera yo policía investigador, Dios me libre, ¿no? No quiero ser policía investigador, pero si fuera yo policía investigador, también me convendría mucho saber si con el que estoy hablando me está diciendo la verdad o nada más Por supuesto. le doy sus toques en los testículos y ya sé que me va a decir la verdad. Uno de los principales investigadores y que manejan el tema del lenguaje corporal es Joe Navarro, que fue un investigador del FBI para el tema del terrorismo. Él, él aprendió el lenguaje corporal primero de manera natural, porque él salió de Cuba, se fue a Miami y no hablaba ni una sola palabra de inglés y lo meten a la escuela de niño. Entonces el bullying, la presión contra él, los golpes, pues empezó a tratar a ver a leer a las personas para saber en qué momento se sentía vulnerable y de esta forma se convirtió en uno de los mejores investigadores del lenguaje corporal que hay en la actualidad. ¿Qué personas dices? ¿Cómo se llamaba? Joe Navarro. Joe Navarro. Entonces, digamos que sería pues, una materia importantísima pues muchas profesiones, ¿no? Estoy imaginando ahorita a un maestro en la universidad o en cualquier escuela, pues es muy importante que lo que diga se lo crean sus alumnos, ¿no? Porque si no, pues como que el curso se hace no solo pesado, porque hay personas que enseñan bien, pero se hace pesado su curso porque son tediosas, porque la voz es cansina, se queda uno dormido, etcétera. Pero hay personas, maestros, que dan los cursos de una manera muy ágil, muy amena, y entonces se logra que aprendan los alumnos de una manera muy rápida, muy fácil y con mucha alegría. Entonces los maestros, los investigadores, los vendedores, ni se diga, y Claro. por supuesto, me parece que un público cautivo para tu profesión son los políticos. Sí, Entonces, pero esos me huyen todavía. pero realmente el político, a él sí, con él sí quedaría bien eso pues enseñarlo a mentir bien, ¿no? A O transmitir su estoy también, mensaje. te voy a decir, estoy prejuiciado contra los políticos, ¿eh? Porque algunos quieren decir la verdad y la dicen. Mira, por ejemplo, el presidente actual, el presidente López Obrador, tiene un problema enorme con toda la prensa tradicional, que todos son sus enemigos. Entonces, él no logra colocar sus mensajes en la gran prensa, la televisión, la radio, no los logra colocar.
y tiene que comunicarse con la gente. Si no tuviera honestidad en sus palabras, pues a través de tantos años que lo conocemos, hablando desde que era candidato y cuando fue desplazado de la política y demás, y ahora que está en el candelero de la política, si le hubiéramos encontrado mentiras en su hablar, pues francamente ya le apagaríamos a sus programas. Y sin embargo, somos muchos miles de personas las que lo escuchamos todas las mañanas porque siempre nos dice algo y comunica de una manera muy interesante. Habla muy lento, quizás sea el político que habla más lento. Y francamente llegaría el momento que uno se aburriría de escucharlo así. Pero por contraste, Luis, en la televisión comercial, las señoritas y los señores que dan las noticias o los que entran en programas de estos que le llaman ahora reality shows, se la pasan gritando a toda velocidad. Como que no les han dicho a esos locutores que tienen equipo de sonido, que tienen micrófonos que les pueden ampliar el volumen de su voz. Entonces las señoritas y los señores se las pasan gritando como locos, pero además a una velocidad extraordinaria. Y pues la verdad yo no lo soporto, en unos cuantos minutos me cansan y les apago. Y la comunicación del presidente López Obrador es muy lenta, muy pausada, hace muchos ademanes con las manos, pero me parece que comunica lo que está diciendo, a pesar de que pues tiene en contra toda la información que se da por televisión. En este caso yo creo que sí son muy especiales esos casos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay que reconocer que todos los políticos, bueno, hay áreas de oportunidad, inclusive con el presidente ha hecho yo algunos análisis por ahí y sí, algunas áreas de mejora que pudiéramos hacer en su entrega de mensajes sería, pues lo apoyaría mucho más para convencer, para transmitir su mensaje de una mejor manera sin tanto confrontamiento. Entonces, vaya, pero mucho entiendo que es la vieja escuela, la forma en que se entrega. De hecho, si me preguntan una recomendación, sería quitar el templete donde está hablando, porque es el cerebro reptiliano, al no tener información completa del cuerpo del de adelante, empieza a verlo como enemigo. No sé qué va a hacer. El reptiliano necesita ser predecible. El señor se va a mover hacia la derecha, ok, veo todo su cuerpo a la derecha, o va todo a la izquierda, o va hacia atrás. Entonces, esa claridad le ayudaría mucho más, porque el atril es ese apoyo, igual lo hacía Trump, de hablar ahí y agarrado del templete y empezar a gritar y no, si lo quitan, funciona. O un ejemplo de un magnífico orador con todo lo que puede sugerir es Obama. Obama es un excelente comunicador y sus mensajes fueron muy poderosos, convenció a muchos, pero vaya, también con sus áreas de mejora y como hemos dicho, ¿qué tanto de auténtico puede tener un político para entregar un mensaje? Muy bien. Pues Luisito querido, estamos terminando nuestro programa, te agradezco mucho. Llegó un último mensaje que seguramente te va a llamar la atención. Una persona que se llama Ariadne Celada del Castillo dice gracias por esta charla, nos manda unas manitas y nos manda una carita sonriente. Ariadne, te mandamos un abrazo con todo el cariño que tú mereces. Muchas ¿Cómo ves, gracias. Luis? No, pues genial, mi principal apoyo en esto. Qué bueno. Luis, terminamos nuestro programa. Yo te agradezco en el alma todo lo que nos has dicho. Creo que es interesantísimo. A mí, la verdad, me dejas con muchas dudas, muchas inquietudes, pero se nos fue una hora. Muchas gracias por el Entonces, tiempo. te aseguro que te creí todo. Muy bien, conserva. Muy bien, muy Excelente, bien, Luis querido. Nos muy vemos el bien. próximo viernes a las 9 de la noche en vivo por Facebook en otras de nuestras charlas entretenidas. Luis Landini Quintal, te agradezco mucho. Hemos puesto tu teléfono, tu correo electrónico y cualquier persona que se quiera comunicar contigo o con nosotros, pues estamos a sus órdenes. Les mandamos un abrazo, no lo dejen de poner like en sus páginas y por favor compartan nuestras páginas. Nos gustaría mucho que muchas personas tuvieran acceso a lo que estamos platicando.